¿Qué tal? Muy buenos días a testigos acá en LabStream. Hasta las 9 de la noche vamos a estar. Nacho, buen día. Ignacio González Prieto, mi coequiper acá. Hola Sergio, buenas noches para todos. Firme. ¿Cómo andás? Bien, bueno, hoy nos vamos a sacar las ganas, ¿eh? Sí. Hoy nos vamos a sacar las ganas. Yo te confieso que es un entrevistado, yo algunas veces le digo profesor, lo suelo consultar, se está riendo. A ver, muchas veces en este programa tenemos charlas hablando de diferentes temas. Hoy vamos a hablar con un juez. ¿Viste eso que te dicen culpable o inocente, que te bajan el martillo gráficamente? Ya no se baja el martillo, ahora se lo vamos a preguntar, pero... y que todos los días toma decisiones de esa naturaleza que te puede meter 20 años por la cabeza, 15 años, obviamente si sos culpable, o te puede salvar y te puede mandar a tu casa. Siempre y cuando hayas cometido un delito, ¿no? Sí. O sea, si no cometiste un delito no tenés ningún tipo de problema. Sí. Así que vamos a hablar de varios temas de cómo funciona la justicia, que es algo que todos los días nosotros lo hablamos, Nacho. Sí, por supuesto. Lo conversábamos fuera del aire y bueno, uno de los temas centrales me parece que es la comunicación de la justicia. La comunicación de la justicia, y vamos a hablar de ese tema hoy. Bien. Bueno, nuestro invitado de hoy es Sergio Padusak, juez integrante de un tribunal oral, es el número 22. El número tal vez no importa, el lugar de pertenencia, pero es integrante de un tribunal oral que todos los días, o día por medio, ahora le vamos a preguntar, hace juicios. Bueno, buenas tardes. Sergio. Hola Sergio. Buenas noches. Ignacio, un placer estar acá con ustedes y compartir esta charla para tratar de clarificarles cómo hacemos nuestro trabajo. Yo le digo profesor porque muchas veces en esto de... No soy abogado, obviamente, más allá de que hago judiciales hace mucho, muchas veces se te escapan algunas cosas. Totalmente. O para entender algunas otras, ¿no? Decir, che, ¿por dónde viene esto? No lo entiendo, ¿por qué fueron por acá? Entonces lo consulto mucho al tocayo, a Sergio. Sergio, nosotros pusimos en el título el juez que decide sobre culpables e inocentes. La verdad que es así. Es totalmente así. Un juez de tribunal oral tiene por misión absoluta llevar adelante un juicio oral donde escucha a las partes, fiscal, querella, si la hay, defensores, presentan el caso, se presentan las pruebas y luego o en forma unipersonal, depende del delito, o en forma conjunta con otros dos magistrados, tenemos que tomar la decisión de si se han probado la acusación fiscal y de esa manera declarar la culpabilidad o la inocencia. Claro, para que le queden claro a la gente, ¿no? El juez de un tribunal oral, que es el tribunal colegiado, que son 3 jueces, no hace un juicio abreviado, no está en un juicio por jurados donde hay un juez técnico, no es el juez instructor, es el juez que tiene acceso a la causa en base a lo que se debate, a lo que se discute. Es una decisión que tiene que tomar en muy poco tiempo. Sí, aprovecho, ya que me trajeron para clarificarles, a veces hacemos juicios abreviados. Es un acuerdo entre el fiscal y el defensor, donde la persona reconoce el hecho, la calificación y pactan una determinada pena. Pero no deja de ser una resolución jurisdiccional que toma el juez, porque el juez incluso hasta puede absolver si considera de que no están dadas las pruebas, o puede incluso adaptar la pena de manera que recalificó el hecho. Por eso no deja de ser una sentencia, por más que haya sido un juicio abreviado. ¿Estás de acuerdo con los juicios abreviados? Yo lo critico bastante, a mí no me gusta. Sí, pues es como una negociación, ¿no? Es como negociar con el delincuente, lo he discutido hasta con jueces de la corte al tema. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el juicio abreviado. Me parece que es una salida alternativa que tiene distintos caminos. En muchos casos es la propia víctima que no tiene ya interés en seguir, que ha sido sumamente revictimizada, que el camino a veces es muy largo y es duro, y cuando el fiscal le comenta la negociación, tiene una charla con la víctima y presta su conformidad, aunque sea de palabra, con ese acuerdo. Así que a mí me parece que es una forma incluso de alivianar a los tribunales y tener una pronta resolución. ¿En todos los delitos? ¿O en algunos? Hasta una pena hasta de 15 6 años. Claro, acá en la jurisdicción de capital hasta es hasta 6 años. Sí, en otras hasta 15. Pero en otras jurisdicciones. En acá en capital solamente 15. Podemos hasta 6 años. Hasta 6 años. Sergio, vos sabés que yo te quería preguntar, a propósito, para hacer honor al título. Mira, el juez que decide sobre culpables e inocentes. Yo, a la hora de publicar algunas noticias, muchas veces tenemos una responsabilidad, porque tenemos exposición. Entonces, cuando vos de alguna forma decís, fulano es sospechoso de tal delito, y la gente ya lo dice, ya condena, ¿viste? Sí.
Entonces muchas veces yo me hago 1000 preguntas cuando voy a publicar una nota, ¿viste? Tengo cierta prudencia, pero no estoy mandándolo a la cárcel, a Marcos Paz, a Ezeiza. Y vos ya llevás varios años como juez, pero ¿cómo son esas decisiones cuando vos te encerrás, no sé si en tu oficina, en tu despacho, en tu casa, al otro día, y decís, che, le tengo que meter 20 años a este y no estoy del todo... ¿Cómo son esas discusiones internas que vos tenés de cara a mandarlo a prisión a un culpable? Mirá, la culpable o inocente. También, claro, culpable o inocente. La decisión también a veces es una absolución por duda. Sí, falta de mérito. Entonces vos tenés que tomar una decisión legal, que es la duda. La duda. Que, si vos me preguntás a mí, es la peor de las decisiones. Yo quiero estar seguro de su inocencia y seguro de su culpabilidad. Claro, sí, claramente. ¿No? Pero la ley dice que en caso de duda debe ser a favor del imputado. Mirá, la responsabilidad de tomar una decisión realmente no se siente. No es una cosa de decir, uy, mañana tengo este caso, mirá la decisión que voy a tomar. Y en los casos que son, que es lo que vos preguntás, el momento de la deliberación entre los 3 jueces es uno de los momentos más ricos, ¿sí? Porque lo que vos venís como presidente, vamos a decir, y sos vos cantante y decís, bueno, a mí me parece esto, y cuando presentás eso, en cierta manera estás con un convencimiento de que esto es lo que pasó. Y de repente tus colegas te dicen, sí, pero fíjate esto, fíjate lo otro, acordate lo del médico, mirá la prueba, el video, y empieza un debate donde empiezan a conformarse eso de tratar siempre de lograr la mayoría. Siempre el trabajo del tribunal es tratar de alcanzar un fallo por mayoría. Hay veces que por una cuestión, digamos, de pensamiento penal, y vos pensás que determinado delito no se conformó, votás en disidencia o determinada prueba. Muchos de los casos que ustedes cubrieron y hace poco hemos votado en disidencia, a veces hasta en temas de inimputabilidad. Te equivocaste, no des el nombre, pero te equivocaste en alguna decisión. Somos humanos. Te equivocaste en algo que vos hiciste culpable o, caso contrario, inocente. Y años después, o viste que apelaron y hubo una prueba que no viste. ¿Te equivocaste alguna vez? No, parece soberbio lo que voy a decir. Primero, porque nunca voy a tomar una decisión de la que no estoy absolutamente convencido. Qué bárbaro, ¿eh? Nunca voy a tomar una decisión, por más que afuera esté esperando 300 personas con pancartas pidiendo perpetuas. Si para mí no están dadas las condiciones, no están, y la decisión la tomo en base a lo que yo vi en el juicio. Así que no siento eso de que me haya equivocado. Revocar una condena, para mí no es me equivoqué. Es la regla del juego. Hay otro tribunal que revisa lo que vos viste. ¿Sabés lo que perdón, Nacho, lo que me refería yo, Sergio? No es que tal vez vos, no sé, vos dijiste Farela es inocente. Sí. Y 2 años después surge una prueba que no había aparecido y que te demuestra lo contrario. Y decís... Eso pasa en Netflix. Claro. Eso pasa en Netflix. Lo que vos no viste, puede ser que no lo hayas visto, no que haya aparecido, digamos, 3 años después, el testigo perdido y que dijo yo vi todo. La verdad que en las historias judiciales eso yo no lo he visto. Sí, he visto análisis de prueba diferente en casos muy mediáticos. Famoso hecho que se hizo hasta una película donde la Corte dijo vayan, hagan otro juicio porque no analizaron toda esta prueba. Pero es la misma Corte que vio el juicio, vio la prueba y dijo esto no lo analizaron y mandan a hacer un nuevo juicio, pero no porque apareció el ADN perdido. Claro, el Ratty Horror Show, la masacre de Pompeya. Sí, yo aparezco en la película, hice la cobertura y nosotros como periodistas nos comimos el relato. Porque, bueno, una de las características, les cuento un poco al público lo que pasó. Una tarde un muchacho que era un comerciante que estaba circulando por la zona es perseguido por una brigada de la policía a la altura de Pompeya, cerca de la iglesia. La policía lo intercepta, él pierde el control del auto, un desastre, hubo gente herida, hubo muertos, chocaron, bueno, pasó de todo. Y la policía, que era corrupta, esa brigada, empezó a aparecer, Sergio, trajeron gente que estaba vinculada a la cooperadora policial.
Y nosotros, los periodistas que estábamos ahí, yo trabajaba en Radio Mitre en ese momento, le hacíamos nota y todos daban una descripción de que él era un delincuente. Bueno, y con los años, como dice el doctor, la Corte lo dio vuelta. Mira, Ignacio, impresionante otra ese caso. cobertura, y esto tiene que ver con un doble juego, ¿no? Muchas veces en Cafecito ustedes nos dicen, che, los jueces tienen que salir a explicar los fallos, o ver si tienen una oficina de prensa para que lo podamos entender. Yo soy incluso hasta, cuando puedo explicarlo, lo explico, incluso tratar de escribir la sentencia lo más clara posible, para que no tanto vos lo entiendas, sino que me entienda la víctima, que es lo que le estoy diciendo. Pero del otro lado también hay que jugar con la velocidad de la cobertura del caso. Hace poquito hubo otro caso, el de chico de Barracas que jugaba al fútbol. Sí. Nosotros hace poco mirábamos los videos. Lucas González. Y los primeros videos es tiroteo entre la policía y tres delincuentes. Y eso salió durante todo ese día y la cobertura era 3 delincuentes e intentaron matar a la policía. Y la prueba fue cuando terminó el juicio que fue una masacre policial, hoy lo puedo decir porque incluso hasta casación ha ratificado ese fallo, a mí me tocó intervenir en el Fue una puesta en escena, no de los medios, sino fue intencional de la policía. Cuando yo digo a veces hay que, en la velocidad de la cobertura, hay una primera información. Totalmente. Pero luego, como yo digo, hay que hacer el seguimiento. Se va puliendo. ¿Sí? Y dice, che, ¿qué dijeron? Después de la indagatoria. Porque eso también, más allá de que yo pueda explicar o no, hay un juicio y muchas veces llega condenado. Claro. Y no es lo que se dijo durante un año en la cobertura. Uno a veces revisa un determinado caso, sí, porque tal testigo dijo esto, tal prueba. Yo digo, se están equivocando. Yo veo el expediente. Y pasó con el caso Chocobar, que estuvo rediscutido. Pero y va a seguir siendo discutido. Yo no coincido con lo que pasó al final, pero bueno. Yo lo que digo es... Tuvo mucho la política ahí también. Pero más allá de la opinión, está bien que los fallos están para ser estudiados en la academia. Sí, totalmente. En donde estudias en la facultad, los alumnos lo analizan, hacen trabajos prácticos. Está bien que eso pase. Y puede haber una opinión de la academia que sigue determinada postura y otra. Ahí está bien. El tema es que vos no te hayas comido un elefante. Claro. O que digas algo que no sucedió. Que le hagas decir a un testigo lo que no dijo. Para encuadrarlo en lo que vos finalmente querés. Yo les digo, el juicio, cuanto más puedan ver juicios, van a ver que el testigo, hasta más preparado cuando se sienta delante de un tribunal, ¿viste? Cuando dice transpira más que el testigo falso. Eso es una realidad. Claro. Porque vos le vas a preguntar, recontrapreguntar, vas de acá, vas para allá, le exhibís una prueba, pero usted dijo, y llega un momento en que dice, no sé. ¿Metiste preso un testigo por falso testimonio? Sacamos testimonios. Sí, en un caso mediático, hace poquito sacamos testimonios, todavía está siendo investigado, yo no dije que eran, yo saqué porque para mí habían mentido en el juicio. Y eso lo está investigando ahora un juzgado de instrucción. ¿En cuánto influye, ya que estamos hablando del tema, el peso específico de los medios de comunicación? ¿En cuánto influye? No. O la posición que toman los medios, más en un momento como este, donde, bueno, la política ha llevado a los medios a estar en extremos, pero absolutamente opuestos. Mira, yo vuelvo a decirte... ¿Cómo se abstrae un juez? A eso sería. O algunos se abstraen y otros no. Está bien lo que es. Es que ponele que yo siga las noticias y vea, pero la realidad es lo que yo te acabo de decir. Ni siquiera es el expediente escrito. Claro. Es lo que a mí me pasa en el juicio. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, si yo tengo un testigo que dijo, ese día llovió, pero viene el día del juicio y me dice no llovió, yo tengo que confrontarlo porque dijo que llovió o no, y después voy a tener que valorar si antes mintió o no. Pero no porque Ignacio dijo tal cosa. Dijo tal cosa. Claro, lo que pasa de Nacho, ¿sabes lo que me parece? Te pregunta Nacho, decime si estoy equivocado. Vos hoy a la noche, mañana tenés un juicio contra Farela, no le pongan, me pongo como ejemplo. Tenés que definir mañana un caso mediático fuerte, si me condenás o me absolvés. En tu voto, después del tribunal, vos ahora volvés a tu casa, estás cenando con tu mujer, te sentás, y yo creo que tu mujer te dice, bueno,
hay un diálogo, si no, nos parecemos marcianos. Te dice, escúchame, Sergio, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? O no se habla Varela? en casa. No se habla. No te creo que no. No. No habla. Le decís, no me toques el tema. No, hasta cuando termina, sí. Ah, mirá vos. ¿Cómo cuando termina? Cuando di el veredicto y vuelvo a casa. No, yo te digo, antes de bajar el martillo. No, porque ella no sabe qué vamos a discutir en la deliberación. Ah, mirá vos. Lo máximo que puede preguntar es día difícil, caso difícil, pero no qué es lo que voy a resolver. Y vos estás cenando con tu esposa y aparece la tele tratando el caso de Varela. Muchas veces me indigno. ¿Qué hace? Sí, no, eso está bueno. ¿Qué le decís? ¿Sacame esto? Sí. No, muchas veces, y a veces salto de decir, no está bien lo que están diciendo. Ok. No, a veces en cuestiones técnicas. Yo entiendo que muchos de los que hacen cobertura no son abogados, y por eso cuando vos me decís, explícame esto. Sí. Están hablando del famoso caso que vos te tocó sí. una cobertura de verano, están hablando de coautoría, de autoría, de participación. Entonces yo tengo que tratar, así como hice con él, en 2 minutos, de que él me entienda qué significa, qué es el dominio del hecho. Yo a mis alumnos de la facultad les digo, el dominio del hecho es, pero si yo le digo a él el dominio del hecho, debe ser que tirame un centro porque no lo entiendo. Bueno, es esto. Entonces cuando vos escuchás, estaría aprobado por... No está aprobado, hermano. No. Está procesado y próximamente detenido, todavía ni lo encontraron. Okay. O no siquiera lo están buscando. Sí. ¿Me entendés? Entonces a veces sí, digo, estaría bueno, pero yo sé que la velocidad de la televisión es severa y hay que decir una noticia, pero estaría bueno a veces, che, esto es así, esto va a pasar así. Claro, lo que pasa es que muchas veces por desconocimiento. Te cuento algo ya que lo estamos... Yo en la universidad, estoy enseñando en la Universidad Nacional, la carrera de la licenciatura en periodismo, en la Universidad Nacional en Avellaneda, y hay una materia específica que es Derecho Penal, Derecho Procesal, Criminología y Criminalística. ¿Por qué? Porque el objetivo de la universidad es que los que van a ser periodistas tengan un conocimiento, pero un conocimiento en detalle, de lo que es el derecho penal, el derecho procesal, la criminología y la criminalística. Eso lo enseño yo estudié ciencias forenses y después estudié criminología, y nosotros tenemos mucho derecho penal y procesal. Entonces, la idea es que los periodistas estén preparados. ¿Sabés por qué? También porque muchas veces te ponen en el diario, como decía Sergio, no sé, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner queda imputada y mucha gente cree que ya está condenada, ya pasó toda la pirámide judicial. Y no es así, está recién empezando. Y recién la llaman indagatoria. Que muchos confunden lo que es... Por ejemplo, hace poquito vi, si no fue ayer, antes de ayer, yo creo que entró la denuncia nada más, también de un caso mediático, pero más de farándula, entró la denuncia, ya estirían elementos para ir a juicio oral. Claro, no, es un montón, falta un montón. Paremos un poco, ¿no? Paremos un poco, que todavía no sabemos si el fiscal incluso la va a impulsar la causa. Ustedes deciden, un poco con lo que decía Sergio, ¿cuánto deciden con la razón y cuánto definen por el corazón o las sensaciones personales o la experiencia o la intuición? Bueno, metiste en una ensalada. Porque yo te digo, no sé... es humano, son jueces, pero... humano. El corazón es cero. Es humano. El corazón es cero. Mirá que te voy a decir 2 o 3 casos que... Bueno, yo te voy a decir que hay casos en donde te vas angustiado porque tuviste que absolver. Qué bárbaro. Te vas angustiado porque tuviste que absolver. O sea, para traducirlo... Pero hay un gran maestro... Qué bárbaro eso. Que dice, explicando esto de la duda, dice, más vale un inocente, un culpable en libertad que un inocente preso. Sí, o sea, Sergio, vos lo que estás queriendo decir es que, no sé, juicio contra determinada persona, vos te daba toda que era culpable, pero no encontraste prueba y tuviste que absolver. Eso debe ser terrible. Sí, o a veces por un tecnicismo. Qué bárbaro. Peor. Si vos decretás una nulidad porque se violentó una garantía constitucional y tenés que decretar una absolución. Porque te puede tocar el caso... Porque la prueba fundamental se cayó porque le hicieron mal. Eso. ¿Y afuera cómo se lo explicás eso? Sí. Afuera te quieren comer. Sí, o no se respetó una cadena de custodia donde estaba el ADN del violador. Para esto ustedes ya pasaron la noticia de que el ADN dio positivo, 99,9, es él, y cuando viene el defensor diciendo... Acá no hay nada. Yo lo único que digo, esto se hizo mal. Qué bárbaro. Qué fuerte además, ¿no? Ustedes recuerden que no fue el caso
pero para que entiendan esto del tecnicismo, que cuando fue lo del portero, lo de Mancheri, una de las cosas que se cuestionaron en la cadena de custodia, Yerbas, si vos decías, ahí había otra prueba, ¿no? Pero si era la única prueba y de repente dijeron, che, esto lo hicieron mal. Sí, me acuerdo de eso. Voy a otros casos que salen en todos los diarios, secuestro de 500 kilos de cocaína. Sí. Hicieron mal el secuestro y no tenés nada más. Che, Sergio, estamos hablando, para quien se engancha en el stream, en López Streaming, con Sergio Pausac, integrante de un tribunal oral, sobre cómo es esto de declarar culpables o inocentes y qué pasa entonces por la cabeza de los jueces cuando tienen que fallar, ¿no? Hace algunas semanas estuvo un colega tuyo, vamos a decir, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, también juez de un tribunal oral de otro fuero, ¿no? Y nosotros le preguntábamos, y te lo quiero preguntar a vos, Claudio, en esto de condenar o de juzgar a narcos, a tipos pesados, vos también tuviste a tratante, hay un montón de asesinos, qué sé yo. ¿Te han apretado? A él, por ejemplo, se le acercó un abogado y le recordó un capítulo de la serie Narcos de Pablo Escobar. ¿A vos te han apretado de alguna forma, ya directamente o sutilmente? Yo tuve un caso en donde estábamos debatiendo una organización que captaba nenas de 10 años para que sean abusadas en la zona de la boca. Y nosotros ese día, bueno, dimos el veredicto de toda la organización y también habíamos sacado testimonios para que se investigara determinada brigada de la Policía Federal, porque para nosotros había mirado para el costado, ¿no? Algo que era tan evidente. Y ese día sí, quisieron entrar en mis redes sociales de una manera camuflada y bueno, mandaron algún que otro mensaje. Sí, son casos gruesos, vamos a decir, en donde te toca una circunstancia así. Cuando me tocó un juicio de lesa humanidad, donde te llega algún mensaje indirecto, vamos a decir, pero no así como vos me contás, no se me acercó uno. Pero ¿cómo llega el mensaje? No des nombre, claro, si querés, pero ¿cómo llega el mensaje? Viene alguien y te dice, che, me dijeron que tengas cuidado. No, es que yo no tuve uno así, por eso te digo, no tuve una persona que se me acercó y me... ¿Y cómo fue ese mensaje se indirecto? Metió en redes sociales queriendo, y era alguien que no había declarado, pero era parte de la banda, claro, que se quiso meter en las redes sociales. Es clarísimo que si alguien de la banda se quiere meter en redes sociales no es para felicitarme por el fallo. Claro. ¿Y podemos contar la anécdota del paquete? Sí. Sí, sin dar nombres tampoco, pero la anécdota en sí, para que la gente pueda dimensionar lo que puede pasar. Bueno, nosotros teníamos una... En ese caso éramos, era secretario de un juzgado federal y teníamos una causa en donde estábamos en la restitución de uno de los chicos que se había logrado encontrar la familia de sangre y estábamos juzgando a un comisario que era el apropiador. Y en ese momento recibimos amenazas concretas, tuvimos que reforzar toda la seguridad personal de cada uno de los secretarios y del juez porque, digamos, fueron momentos bastante difíciles de esas amenazas, y en una de esas circunstancias el juez estaba reunido con los dos secretarios charlando de distintas cosas del tribunal, lo llaman por teléfono de que le habían mandado un paquete, una encomienda, a un domicilio que él ya no usaba hace mucho tiempo y vivía la hermana, y la llama a la hermana diciendo, mira, te llegó una encomienda. Entonces le dice, bueno, ahora te mando el custodio para que lo vaya a buscar. Y quedó ahí la frase de los dos secretarios, le digo, tené cuidado, estamos recibiendo amenazas, qué raro que te vayan a un viejo domicilio. Bueno, pasaron unos 20 minutos, me llama por el interno, me dice, vení que llegó la encomienda. Yo abro la puerta del despacho del juez que estaba con el otro secretario, sí, con un cortapapeles tratando de abrir el paquete. Les pega un grito casi aterrador diciendo, paren, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Estamos en un momento clave. Paran, llamamos a la brigada y adentro era un libro falso, hueco, con dos granadas que si levantaban la tapa detonaban. Esa fue una situación
bien clara para que entiendas a veces frente a determinadas situaciones a las que podemos estar Y expuestos. en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. En pleno Palacio de Tribunales, tercer piso. Hubiera sido Volaba histórico. todo por los aires, Sí. olvídate. Históricos. Hubiera sido un tema muy complicado. Qué bárbaro. La otra cosa que nos contaba Sergio, fugados en tribunales. ¿Algún fugado? Sí, yo creo que si uno googlea es una de las fugas más terribles, intentos de fuga más Qué bárbaro. terribles del Palacio. Es Están increíble. En el mismo juzgado, en el mismo Palacio de Tribunales. El palacio es grande. ¿Vos dónde estabas? En el tercer piso, en la esquinita de Uruguay y Lavalle. y Lavalle. Y ¿Qué la pasó? Valle. ¿Y qué pasó? Feria judicial, Qué había bárbaro. poca gente, siempre se queda una guardia, a mí me tocó quedarme en esa guardia. Un detenido que pide una audiencia personal con el secretario para hablar una determinada cuestión. Ya esa visita en feria nos llamaba la atención porque tenía una condena a perpetua, era, digamos, En feria aclaremos que son como las vacaciones de tribunales que se dan en julio y se dan en enero. Y el Palacio queda con una guardia. Con una guardia. Pero no es el movimiento de los pero días. todas las cuestiones de detenidos tienen que ser Tienen que tramitadas ser. inmediatamente. Sí. Entonces, bueno, esta persona viene, me acuerdo, porque vos pensás, Qué bárbaro. un tercero estaba sentado en uno de los escritorios que era un perito contador, que estaba revisando otra famosa causa de esa época, mirando así, y de repente de la mesa de entrada entra una chiquita de 16, 17 años, que a priori tenía como una granada en la mano y un revólver en su mano derecha. No me acuerdo qué grita, pero había un custodio adentro con el secretario y el detenido, y el otro custodia en la antesala, vamos a decir. Cuando la ve llegar, esta chica dispara. Al perito le pasa a 20 centímetros la bala. Y este custodia le dispara un tiro certero que la mata en el acto. El preso sale, forcejea con el otro custodia para que no saque el arma, y este, que estaba de vuelta, vuelve a tirarla y también mata al detenido. Cuando revisamos, la granada era falsa, era un famoso jabón Balot, todo Sí, armado como sí. una granada y un arma. Y adentro de su mochila las cosas del colegio y una carta del preso, que supuestamente era el padre, quien le daba las instrucciones de cómo era la secretaría, por dónde tenía que entrar y O demás. sea, circunstancias. el detenido era el papá de quien quiso copar el juzgado a tiros. Qué bárbaro. Dos fallecidos. Una película. Y estamos hablando de qué año más o menos. Y eso fue en el año Qué bárbaro. 89, 88, por ahí. Qué bárbaro. Es increíble. Ese fue heavy. Heavy. Hablando de cosas heavy, no sé si corresponde, pero te lo quiero preguntar. ¿Alguna vez te encontraste cara a cara con un tipo y dijiste, che, este me da miedo, este pesado de verdad? Porque te puede pasar humanamente, más allá de que uno se la aguante y todo lo demás. Sí. Cuando tenés un tipo cara a cara, vos decís, che, no, guarda que este me generó algo que no me lo había generado otro. No sé si la palabra es así de Un delincuente, un criminal. de medio. Sí saber que estamos enfrente a una persona pesada, con determinados antecedentes pesados, con una condena de esas que te quedan la sensación de que no tiene nada que perder. Qué bárbaro. Y ahí nosotros tomamos algunos recaudos, que por ejemplo si sube a una audiencia oral no venga con un solo custodio, sino que venga con 2 o 3, hay veces que vienen con 3 custodios a la sala Claro. de audiencia. Mirá Es vos. un momento de mucha exposición esa, ¿eh? ¿Y sí? Porque ustedes en los medios habrán captado que le tiraron a un juez una silla, Sí. al defensor que le pegó, es que ahí estás cara a cara, Claro, porque una indagatoria es la distancia que estamos nosotros. ahí. Si te puede morder, puede. te puede... No, a veces hasta de, ¿qué me preguntás? Sí, ¿Qué sí, sé yo? sí. Y si te voy- Un arrebato. un vaso. Totalmente. Pasó en algunos juicios. Sí. Ha pasado Sí. hace poco. Sí, por eso le digo, algunas se filmaron y vieron que tuvieron que sacar o que el custodia se le tira encima. A veces no con el ánimo de querer, vamos a decir, ya tenía pergeniado hacer un atentado contra el juez. No, en ese momento. Pero en ese momento de los nervios, de la impotencia y de jugado por jugado, de querer O sea, lastimar. a mí nunca me tocó, pero ¿cómo es una indagatoria? Porque, a ver, para que la gente lo entienda. Claro. Una cosa es hablar con un testigo, que es un tipo que te va a aportar un dato,
y donde vos le decís, usted sabe que si miente es un delito, puede ser falso testimonio común o falso testimonio agravado. Y otra cosa es tener al asesino, al violador, al narco, al líder de la trata de personas ahí enfrente, y lo tenés que indagar. ¿Cómo es esa charla? Mirá, la indagatoria es muy distinta a la indagatoria en un juzgado. Sí. Los primeros momentos que viene de la detención, las primeras pruebas, que en el juicio. A la indagatoria del juicio. Bueno, ¿a cuál te gusta más, Sergio? ¿Por cuál empezamos? Y la de juicio, bueno, yo tengo la posibilidad de verla, es buenísima. ¿Y la otra? Además lo ves cómo se pone nervioso o algo, ¿no? ¿Y la otra? Sí, la otra también. Pero viene bastante preparado. Eso es verdad. Porque no te olvides de que es un acto de defensa propiamente dicho. Claro. Es más, vos pensás que las reformas del código lo han sacado. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque él me puede decir que fue captado por un ovni y que lo llevó a determinado lugar y que no recuerda nada. Y tiene que poner cara de póker. puede decir, yo no contesto preguntas. Claro, se terminó. Y cuando se genera el diálogo y la discusión o el chicaneo, cuando un tipo te va a confrontar, vos le preguntás y el tipo avanza. Sí, No digamos, debe ser una charla fácil, no es un partido de truco. No. Es un tema complicado. Digamos, el que más ataca en esas circunstancias es el fiscal. Nosotros en el tribunal dejamos que a veces hacemos una pregunta introductoria para que el testigo arranque en el relato. Bueno, usted sabe por qué está acá, si recuerda el hecho. Pero después el interrogatorio va a girar en lo que preguntan las partes y finalmente el tribunal confronta, digamos, lo que no entendió. O si yo veo que va por un camino que la prueba no lo está ayudando. ¿No? ¿Sabes lo que a mí me interesa preguntarte? ¿Qué mira el juez en un juicio? O sea, yo en un juicio estoy atrás, ponele y trato, ¿no? De mirar todo, el que está declarando, el testigo o algo, pero también miro tu cara a ver cómo reaccionás cuando te lo dice, porque algunas veces vos sabés que no deberías, pero capaz se te escapa un gesto o algo, lo mismo al fiscal, lo mismo al público, al familiar, yo trato de mirar todo. Eso no se escribe en una sentencia. Claro. Eso no se escribe en una sentencia. Pero, sí del testigo. Pero mi pregunta es, cuando vos estás de frente y lo tenés, al testigo o al acusado ahí declarando, ¿vos te concentrás ahí o estás atento a cómo reacciona el familiar, al periodista que está allá, y estás atento a todo en la indagatoria no te pasa tanto eso. Claro. Digamos, porque lo tenés ahí cara a cara. Y en cierta manera vos ya sabés que viene o a no declarar o a darte un discurso de su defensa. Esto no significa que no viene a decirme la verdad. O sea, muchas veces, con muchos de los casos que hemos terminado absueltos, el tipo dice, yo no entiendo todavía qué hago acá. Claro. ¿Sí? Entonces, pero vos escuchás su relato. ¿Sí? En el testigo sí estudiás la reacción, porque vos tenés que estudiar muchas circunstancias. ¿Por qué lo está denunciando si es víctima? ¿Cuál es la reacción de esa víctima de tener enfrente al posible culpable? ¿Qué pasa cuando siente que está cayendo en alguna contradicción? Si realmente es una contradicción. Hay muchos amigos que me dicen, mirá, la verdad que yo la pasaría mal en una audiencia porque yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Y vos de repente me empezás a preguntar y vas a creer que te estoy mintiendo. Pero vos eso lo percibís si es una persona que realmente no recuerda o me está contando un discurso. Eso parece un juego de... Pero yo te iba a preguntar eso. ¿Qué técnica tenés vos para hacerlo poner nervioso? Yo me acuerdo que un colega tuyo, no me sale ahora el apellido, pero al testigo lo tenía enfrente y decía, recuerde que si es falsea el testimonio va preso. 10 años, claro, te dice eso, te dice tráteme de usted, tráteme del señor juez, se ponían todo, se hacían encima, ¿entendés? ¿Vos tenés alguna técnica? No es una técnica. Cuando vos querés que... vamos a hablar mal y pronto, cuando vos crees que te están mintiendo en la cara y vos decís... No se lo voy a permitir. Está bien, pero me imagino que tenés algo como para... Le digo, ¿usted está entendiendo lo que está diciendo? Claro. A veces con decirle, usted recuerda que está declarando bajo juramento. ¿Por qué? Y vos le explicás. Usted tiene que ahora explicarme por qué. Tal día dijo que había un auto blanco y ahora directamente dice que no recuerda haber visto un auto. ¿Puede ser que esa declaración fue mal tomada? ¿Puede ser que esa declaración fue escrita por un tercero y él no leyó? Todo eso puede suceder. Pero muchas veces me lo puede explicar y me convence. Mire, yo eso no lo dije, yo no lo vi. Claro. Ahora, cuando vos te das cuenta de que a veces el testigo no es solamente el que miente,
Sí. sino el que está ocultando determinada cosa. Claro. Es un encubridor agravado. Sí, pero la pena del falso testimonio cae testimonio para agravado. dos, al que miente y al que obstruye o oculta. Claro, totalmente. ¿Alguna vez le pasó que alguien le dijo, sí, yo soy el violador, yo soy el asesino, yo soy el jefe de la banda, yo soy el líder de la red de trata de personas? ¿Pasó eso? Sí. ¿Y? Muchas veces. Y bueno, muchas veces incluso la discusión de ese juicio es aspectos técnicos. Qué bárbaro. Hoy mismo, en el juicio de hoy, una persona dijo, se le lee primero el requerimiento de elevación a un juicio, que es la base de la acusación. Sí, sí, sí. Dijo, es tal cual lo que se acaba de leer, soy responsable de todo eso. Qué bárbaro. Pero mis dos compañeros que están acá no tienen nada que ver. ¿Eso pasó en un juicio hoy? Qué bárbaro. Se hizo cargo de todo. De todo. ¿De qué delito? Era un encubrimiento de un auto. Qué bárbaro, ¿eh? Pero te puedo decir que han declarado abusos reconociendo los hechos. ¿Qué fue lo peor que le pasó como juez en un juicio? Y se va renovando. Si vos me preguntás hace poco... Porque hay gente que le queda marcado. Por ejemplo, yo me acuerdo con la doctora Paula Saro, fiscal del caso de Ángela Rawson, con Mangieri. Ella trabajaba con el juez Ríos. El juez Ríos era un juez muy duro. A mí me costó llegar a él, cualquier cantidad, Javier Ríos. Pero me acuerdo que la doctora Saro, cuando ya el caso estaba encaminado, me dijo, bueno, lo trajeron acá a Mangieri y cuando le sacaron la ropa, lo vimos todo rajuneado y no lo podíamos creer. Y el tipo decía que le habían quedado marcas en el cuerpo porque estaba clavando cuadros en las paredes. Dice, eso para mí fue un antes y un después. Mira, vos pasás por distintos momentos. Yo te voy a tratar de hacer una cadena para que puedas entender esta frase. Mi primera perpetua. Claro. No la puedo olvidar. Sí. El primer caso que tuve que resolver, que venía una persona acusada cuya culpabilidad iba a terminar en perpetua, de hecho terminó en perpetua, donde incluso la película, y vos me decías, te podés distraer, ahí yo no pude, me costaba concentrarme. ¿Por qué? El imputado tenía 18 años, la víctima tenía 17, 18 años. Qué bárbaro. La mitad de la sala era la familia del imputado, la otra mitad de la sala, la familia de la víctima. El caso sucedió entre vecinos, dos chicos de 18 y 17 años, vivían casi departamento de por medio, sin antecedentes el autor, con un problema de droga, pensó que entraba en esa casa que no había nadie, lo vio, lo apuñaló. Qué bárbaro. Entonces vos veías y decías, yo a esta familia no le voy a devolver nada, yo no le puedo devolver la vida. ¿Le quedará la tranquilidad moral de que el imputado fue condenado a perpetuo y que la justicia le dio una respuesta? Bien. Y del otro lado, un chico de 18 años que se acababa de arruinar la vida. Terrible. Con dos padres, trabajadores. Viste que a veces uno dice, no, pero este chico ya tenía entradas de menor. No tenía ninguna entrada de nada, un problema de consumo que es un desastre. Y yo miraba. Yo digo, este caso sí me quedó extremadamente grabado. Y después los casos que te impactan. O sea, mucho, el mensaje que diste ahí es como, te cagaste la vida, básicamente. Sí, a mi interior, cuando yo no miraba al imputado y terminó el fallo, que fue incluso confirmado por todas las instancias, digo, sí, te cagaste la vida. Qué bárbaro. Porque una perpetua son muchos años de prisión. Muchos años. El otro día lo hablábamos con Sergio. Yo tengo la sensación, a ver si podemos llegar a un punto, yo creo que en aquellos delitos donde la pena es perpetua para la víctima, sobreviva o tenga muerte, que pueden ser los casos de violación seguido de muerte, un homicidio agravado o un homicidio simple, ¿la pena no debería ser perpetua? Por ejemplo, para el homicidio simple, porque la gente no entiende que la franja del artículo 79 vaya de los 8 a los 25 años, y la gente dice, ¿cuáles son? Yo no entiendo, ¿cuáles son los atenuantes, cuáles son los agravantes? ¿Por qué es tan amplio? ¿Por qué el legislador hizo la ley tan amplia? Lo que pasa es que vos tenés que mirar ahí la existencia de los delitos y sus agravantes. Sí, no es lo mismo. Totalmente.
matar a una mujer en contexto de violencia de género que matar a una persona en una pelea de la calle. Capaz que los dos son homicidios. Yo no puedo ponerle a los dos perpetua. Sí. Iría en contra de lo que se llama en la Constitución el principio de culpabilidad de las penas. Hasta podría ser una pena inconstitucional. Sí. ¿Sí? Porque no respeta la proporcionalidad de las penas. Yo sé. Pasa que para el sentido común, no sé, por ejemplo, vos tenés un homicidio criminis causa, un femicidio, una alevosía, un ensañamiento, una premeditación, por el artículo 80 es perpetua, por cualquiera de los incisos, sí. Sea 1, sea 2, sea 3. Pero el artículo 79, el homicidio simple, de 8 a 25, vos se lo decís a un tipo que está caminando acá en el shopping, y dice, escuchame una cosa, ¿cuándo es 8? ¿Cuándo es 12? ¿Cuándo es 17? ¿Cuándo es 25? Y bueno, ahí es complicado el tema. Totalmente, o sea, para un tercero, yo te lo puedo explicar a vos o un tercero, sí. Quizás lo entiende mejor. A ver. La víctima no lo va a entender nunca. Es muy difícil. Sí. Quizás lo entenderá con el tiempo, sí. Pero la primera reacción nunca le va a resultar suficiente. Sí. Igual hay víctimas y víctimas, ¿no? Algún día, en este espacio con tiempo, vamos al pueden homicidio. Llamar a Diana Márquez de Víctimas por la Paz y van a tener una visión de víctima absolutamente distinta. Pero vamos a cuándo es 28. Dame un ejemplo. 8, y ahí no, mirás. Sergio, 12, 25. Sí, claro. Por ejemplo, miles de cosas que pueden pasar en el, a ver. En el juicio. Confesó, es un atenuante. Atenuante. No tiene antecedentes, es atenuante. No lo justifica para una inimputabilidad ni para que se lo exima de totalidad de la pena, pero tiene un problema de adicción a las drogas que lo ubica en determinado espacio y determinado contexto que reduce la motivación en la norma. ¿Sí? O sea, no es lo mismo nosotros que nos motivemos a una persona que está fuera de sí. Como decimos nosotros, está en una situación de vulnerabilidad, pero no esto vulnerabilidad, pobreza, no, vulnerabilidad porque está expuesto a una situación que yo no estoy expuesto. Exacto. ¿Okay? Y después vos, para ir sumando, es cuánta violencia ejerció, si intervinieron 3 personas, el contexto en el que realizó, el grave daño al bien jurídico realizado, de qué manera, y ahí te vas acercando. Por eso en determinados hechos llegás a 24, 25 y en otros 8. Y en otros 8. Qué bárbaro. Che, Sergio, viste, se está hablando, bueno, ahora no, siempre, pero estaba viendo una encuesta el otro día de la imagen de la justicia. Sí. Vos cuando vas a una mesa con desconocidos, ¿no? Tus amigos, tu familia te conoce. Hola, ¿de qué trabajas? Che, ¿y vos qué haces? Soy juez. Me mata mi propia familia. ¿En serio? Mis hermanos a veces tocan determinados temas. No me vengas con lo que vos decís. Bueno, son todo corruptos. Lo que vos, esta misma discusión, ¿qué me decís de vulnerabilidad de 8? Pero, a ver, lo que pregunta Sergio, ¿la justicia tiene bien ganada la mala fama y que la gente no la quiera? Porque eso es jodido, no. para mí es muy jodido eso. Yo te voy a decir por qué. Es terrible, te digo. Yo acepto que no quieran a un político, ¿no? Pero que no quieran a la justicia, que es el órgano del Estado creado hace miles de años para tratar de equilibrar la balanza, es tremendo. Mira, vos lo que tenés que mirar es cuál fue el fundamento que llevó a esa persona a encontrarse desilusionada con la justicia. Okay. ¿Sí? Cualquiera víctima que estaba esperando un determinado fallo que no recibe una desilusión. Sí, Imagínate que yo, como empecé en esta charla, por un tecnicismo, tenga que adoptar una resolución, pero para eso soy juez. ¿Sí? Tengo que tomar una decisión que fuerte, a veces no es muy amable, y ahí el tipo que va a decir. Mirá, ustedes hace poco estuvieron hablando con una víctima que había perdido a su hija en un hecho de sangre tremendo que a mí me tocó hacer de juez. ¿Está desilusionada o contenta con la justicia? No. Está desilusionada. ¿Sí? Y como te lo decía fuera de cámaras, vamos a decir, nosotros votamos 2-1 por la condena. Y la casación votó 2-1. 2-1. En el cafecito, por la absolución. Claro. En el cafecito nuestro, ¿cómo terminó? 3-3. Y terminó absuelto. Pero por jerarquía vale más el fallo de casación y es lógico. Pero ¿cómo va a sentir esa víctima diciendo? No entiende nada. Sí. Che, Sergio, y en lo que te preguntaba Nacho, algunas veces fallaste en un caso mediático. A la noche tu mujer o amigos te dicen, ¿qué hiciste? Y es lo mismo, ¿no? ¿Qué le vas a explicar? ¿Te pasó que te hayan recriminado tu círculo íntimo? Te haya dicho, che, ¿pero qué hiciste? No,
No, te voy a ser sincero, parecería que... ¿No te putean, no te mandan un mensaje diciéndote, che, Sergio, Dejate joder. claro, ¿qué firmaste? ¿Qué hiciste? No, si vos me decís a veces que me ha tocado, no círculo íntimo, círculo ajeno, sí, me han puteado. Te han puteado. En arameo. Pero el círculo íntimo me conoce. Y sabe que si yo tomé esa decisión... Es porque vos estás convencido de eso. Estoy convencido y fue una decisión a conciencia. Y cuando vos me dijiste desilusión de la justicia, ¿sabés lo que te quiero decir? Sí. Te veo los papeles y a full vos con la cobertura de casos, ¿sí? Pero ¿cuántos casos cubrís? ¿Sabés cuántos juicios se hicieron hoy que no los cubrió nadie? Sí, eso es verdad. Y recibieron una respuesta Sí. las víctimas y la sociedad. Sí. Entonces, muchas veces se instala un determinado caso Totalmente. durante 4 o 5 días y lo que sienten es que ese juez, yo no voy a hacer una defensa corporativa de los jueces, pero sí lo que te quiero decir es que su inmensa mayoría están todos los días al pie del cañón y resolviendo como yo lo hago. ¿Sabés lo que pensaba cuando estabas hablando? Cuando tenés que explicar tu trabajo, capaz que decís, pues Sergio tiene el despacho en tribunales de Comodoro Pi. Comodoro Pi tiene una connotación negativa. Claro. Tengo que aclarar. Entonces dicen, che, ¿vos dónde trabajás? En Comodoro Pi. Sí. Yo creo que capaz por respeto, pero por dentro alguien dice, debe decir. Sí. No, lo primero que piensan que tengo 4 o 5 custodias y 3 autos. Eso no tengo bueno. ni custodia ni auto. No tengo ni custodia en el tribunal. O sea, para que veas la diferencia entre un tribunal y otro. Cosa que nunca entendí. Porque los fundamentos para que un juez federal tenga el móvil es justamente lo que ponen en sus resoluciones, que tienen que hacer medidas judiciales. Parecería Usted no existe. que no hacemos medidas judiciales, que hacemos otra cosa. Pero bueno, eso es una discusión que tiene muchísimos años y no voy a revivir la pelea sobre ordinarios y federales, que encima la Corte dijo que somos meros jueces transitorios. ¿Qué sentirías vos Sí, hoy, que mañana tenemos un juicio donde vos sos víctima? Claro. Yo soy un juez meramente transitorio, según el fallo de la Corte, que va a decidir tu caso. Está mal eso. Me parece que fue una frase poco feliz. Sí. Poco feliz. ¿Qué le falta a la justicia? ¿Qué le falta? Porque la gente la gente critica la cantidad de causas, lo que tardan las investigaciones. Sí. Muchas veces vamos a tribunales y te dicen no hay reactivos para una pericia, no hay peritos especializados, no tenemos la cantidad de policías necesarios. ¿Y qué respuesta querés que te demos cuando no sé, te pongo un ejemplo. El otro día me pasó con una persona que me hace una consulta, nosotros nos preguntan permanentemente a Sergio, a mí, y me dice, ¿sabés una cosa? Me dijeron en un tribunal que la pericia toxicológica del caso de mi hijo va a tardar 1 año. ¿A vos qué te parece? Y le digo, no, una pericia toxicológica como máximo 2 semanas. Claro. Y le digo, y además, ¿cuándo tomaron la muestra? Porque la muestra no debe superar las 10 horas para hacer una muestra como corresponde. ¿Qué pasa ahí? Ignacio, primero hay que hacer mucha diferencia de jurisdicciones. Claro, totalmente, eso es verdad. No me voy a meter en el mundo de provincia de Buenos Aires. Sí. Es un Traete desastre. un juez de provincia Es un terreno aparte. sí, que te explique por qué tardan tanto o qué tienen ellos para Sí. explicar esto. Sí. Y dentro del campo nuestro no es lo mismo la justicia federal Que la ordinaria. La justicia federal Sí. tiene sus demoras, muchas veces están relacionadas con la complejidad de la causa, otras están relacionadas con un tema que sería para otro programa, que es la cantidad de vacantes que hay y las maniobras que tenemos que hacer. Vos empezaste este programa de cuántos juicios, y todos los días estoy haciendo Todos los juicios, días. porque tengo que cubrir otro tribunal más. Y la otra cuestión, digamos, está relacionado con determinados momentos donde te pueden llegar a faltar determinados insumos, ¿sí? Pero yo te podría decir, sin temor a equivocarme, y sino que venga el Consejo de la Magistratura que lleva la estadística de esto, en la justicia criminal y correccional, desde que empezó el caso al año y medio, hay un juicio oral. Hay un juicio. Salvo, digamos, cuestiones más complejas, y hoy se está relantizando porque los juicios colegiados es muy difícil conformar un tribunal por las vacantes que hay. Sí, de verdad. Sergio, te voy a hacer una pregunta porque me gustaría que lo cuentes, algo gracioso. Hoy lo llamo y le digo, che, Sergio, acordate hoy, estate 8 menos cuarto ahí en el Abasto, que arrancamos esta transmisión, el stream. Y me dice, sí, yo no escuché la actividad, estoy allanando caminos. Y yo le dije, ¿cómo? Le dije, Sergio,
no me fallé, te pido por favor. Yo entendí que estaba haciendo un allanamiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué es allanando caminos? Explícalo porque fue muy gracioso. Bueno, justamente hoy, Allanando Caminos realizó una actividad, Es una actividad solidaria, que ahora voy a explicar. Justamente hoy juntamos zapatos para una localidad de Gran China en San Juan, cercana a Hachal, y hoy se recolectó, la Casa de San Juan vino a buscar y ya están en camino a San Juan para esa gente tan necesitada. Nosotros, un grupo de jueces, que somos medio cabeza de serie, pero detrás de estos 4 o 5 jueces hay un montón de colaboradores que en cuanto nosotros le presentamos un proyecto, enseguida colaboran. Nosotros entendimos que una manera de estar cercana a la sociedad es mostrarnos como jueces de carne y hueso. Claro. Y en determinados lugares elegimos ONGs que tienen a madres que se alojan ahí por violencia de género y no tienen dónde dormir porque escaparon de su hogar, o chicos que también tuvieron que ser sacados por temas de abusos. Bueno, muchos lugares que estudiamos, vemos su necesidad y tratamos de ir a esos lugares, darle una charla de derechos, porque la gente no sabe que tiene. Lo hablamos tiene el otro día. un montón de cosas. Sí. Y la verdad que te miran y te dicen, un juez me venga a explicar esto. Ya no entiende Y nada. además organizamos una ayuda económica de las necesidades que tengan. En uno de los lugares que dio nombre a esta organización, era un lugar de lavanda, con chicos muy necesitados. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Lavanda en Santiago del Estero, ¿no? Y nos llevó gendarmería en un colectivo. Cuando llegamos al lugar y bajamos de un colectivo de gendarmería, todo el barrio pensó, vienen a allanar este lugar. Y de ahí, cuando decidimos ponerle el nombre, dijimos Allanando Caminos. Y buscándole el cambio. Allanando para la justicia es complicado. Entrar a una casa, violar el derecho de propiedad, el derecho de propiedad, con una orden judicial, todo lo violento que es el ingreso. Y nosotros acá lo que buscamos es facilitarle el camino a esa gente que le cuesta acceder a la justicia de una u otra forma, ayudándolas, no solamente con nuestras presencias, explicarle qué derechos tiene, sino con una ayuda económica. Qué bárbaro. Vinculado con esto es una pregunta que se hace la gente en la calle y que a nosotros nos preguntan también. Tiene como 2 bandas la pregunta. ¿Cómo tendrían que elegirse los jueces? ¿Estás de acuerdo con el actual sistema de selección? ¿Y habría que sancionarlos de otra manera o tomarles exámenes para ver cómo están, si están rindiendo bien, evaluar el rendimiento diario? ¿Qué te parece ese punto? Porque la gente lo cuestiona mucho. No sé, el kirchnerismo, por ejemplo, quería que el pueblo eligiera a los jueces. Sí. Por ejemplo. A ver, yo estoy de acuerdo con el actual sistema. De esto, de hecho, yo soy juez con ese sistema, donde uno presenta su currículum, que vale un determinado puntaje, y rinde un examen, luego una presentación oral, y luego quedás seleccionado por el Consejo de la Magistratura, y de ahí al Ejecutivo, y de ahí al Senado. O sea que pasás por varios filtros, instancias de control, donde no solamente evalúan tu personalidad, sino en una audiencia pública miran si tuviste deudas, si tuviste antecedentes, cómo te comportás en la sociedad, y contestás las preguntas en el Senado, en audiencia pública, que la puede acercar cualquier ciudadano. Yo creo que ahí hay una peinada bastante importante de a quién accede a esos puestos. Si vos me pedís cómo se puede perfeccionar, sí, no se puede tardar tanto. No se puede tomar el examen hoy y la selección de ese juez es a los 3 años, porque es una vida esos 3 años. Sí, totalmente. No sé qué pasó en esos 3 años. Y que quede una vacante tan abierta. A veces, ahora no tanto, pero a veces era la propia demora del Consejo de la Magistratura y después el poder político, que el presidente tarda de mandar las ternas y luego que el Congreso junte la mayoría necesaria para aprobar. Todo eso lleva un proceso muy largo, lento. Y si yo cambiaría de la prueba, digamos, de idoneidad que le tienen que tomar a los jueces, no le restaría importancia a la prueba académica, pero casi todos los que se presentan saben. Pero hay que preguntarle otra cosa. Por ejemplo, si vos sos juez penal. Sí. Yo esto lo he dicho a miembros del Consejo de la Magistratura. Vos sos candidato. El doctor González Prieto, usted conoce, bajo su jurisdicción está la cárcel de Devoto. Claro. ¿Sabe cuántos internos hay? Las condiciones, esos pabellones. ¿Cuáles fueron los últimos habeas corpus que se hicieron? ¿Y usted qué
haría desde como juez para preocuparse por esos temas? Tendría que saberlo a la perfección. Hundido. Claro. Porque todos van a responder sobre el fallo Los de libros, la Corte, Es decir, Strattenberg, ¿viste? Toda la delantera alemana del 74. y tendría que tener más calle el juez. A eso vamos. Más calle. Más respuesta clara. Más calle. Entonces, Hay que buscar más respuestas claras. entonces digo, el juez tendría que ir al allanamiento, el juez tendría que estar en el momento que se hacen las pericias, el Sí. juez tendría que intrometerse A ver, un poco más en las indagatorias, los testimoniales, Eso en toda la Argentina. estar más presente. Sí, eso en toda la Argentina, incluso ya en el Sistema Nacional Federal está próximamente a cambiar, más el federal que el nacional, en donde todo va a pasar por el fiscal. Sí, El eso es sistema verdad. acusatorio puro. Y a mí me parece que eso está bien. Porque el tenés que juez- estar. El juez no se tiene que contaminar. Ahora, hay mucho, Porque si vos lees toda la prueba, Claro, vos te tenés razón. contaminás. hay mucho funcionario de escritorio, funcionario judicial. No te estoy diciendo personalizar en alguien, sino Es un poco grande la pregunta. Yo creo que el juez que tiene muchos años ya tiene una experiencia que no es de escritorio nada más. Pero sí, yo lo que más digo es, en la etapa de conocer el funcionamiento de una cárcel, sí sería muy importante, porque una decisión mal tomada de dónde llevas vos un detenido le puede costar la vida o la muerte. Claro. Y a veces un juez toma la decisión de decir, trasládese a fulanito de tal a tal penal, y a veces es una decisión equivocada. Y por ejemplo, ¿qué pensás de la justicia corrupta? Porque ha habido casos muy graves, Me tocó juzgar. muy graves, Yo tuve que condenar a un juez corrupto. muy graves. Y para mí es una aberración. Porque toda la sociedad a través de los representantes que sea, depositó en vos Sí. la facultad de, como empezamos el programa, decidir la inocencia o la culpabilidad de una persona. Y que vos seas corrupto, Sí. no te voy a decir una barbaridad de pueblo, pero casi es de lesa humanidad. Sí, porque además, no sé, estoy pensando en casos que me tocaron. El juez Reynoso en Salta, condenado por su Bueno, vínculo con los ahí tenés, narcos. el juez Reynoso. Eso es terrible. Bueno, eso es terrible. Terrible. Negociando con los narcos. Pero ¿sabés qué? Terrible. Yo fui a esa localidad. Yo conozco toda esa zona, es terrible. Yo era defensor oficial y la Terrible. defensora general me había designado en la comisión de cárceles. Las condiciones en las que tenían a las mulitas, Sí. que todos sabemos, y vos, Sí, sí, un pichi. que vos conocés es el pichi, Sí, porque sí. te pasa un avión con 300 kilos olvídate. y ella 10 cápsulas que no llegan No es a nada. 300 gramos. Sí, sí. Las tenía en condiciones aberrantes Sí. de alojamiento en gendarmería, con 52 grados a la sombra, sin nada. Y después negociaba con los narcos. Con los narcos. claro. Te indignás. Che, ¿Cómo también te juega en contra, y esto me hago cargo de lo que digo porque lo conocí, un juez payasesco como era Ollarvide, o la jueza de allá del sur que tomaba mate y era la novia del detenido? Eso te destroza. Eso te destroza. Y son imágenes, yo no sé, digo, hay casos así, son imágenes que no le hacen bien a la justicia. No, para nada. Che, Sergio, te pregunté, ya nos quedan los últimos minutos, y antes te pregunté si te habían apretado en un juicio. Lo que no te pregunté es si te quisieron comprar. No como juez. La única vez que tengo un caso que hice la denuncia fue como funcionario judicial de un juzgado federal. ¿Podés contar cómo fue más o menos? Sí, no voy a contar el No, caso, no, pero concretamente recibí, yo llevaba una causa muy grande, era el que más la conocía, y recibí una oferta de que pusiera la cantidad de ceros que quisiera para hacer desaparecer una carpeta que no superaba esto. Qué bárbaro. Pero esa carpeta era el 90% de la imputación. O sea que el que me lo estaba pidiendo sabía que yo sabía lo que implicaba esa carpeta y lo que le implicaba la contraparte. Obviamente a los 35 segundos estaba hecha la denuncia. Qué bárbaro. ¿Quién se presentó? No te pido detalles, pero No. era el propio beneficiado de esa decisión, era un... Y seguro que sí, que nunca pude saber quién era. No lo tuve con nombre y apellido. Qué bárbaro. Pero sí sabía qué grupo iba a beneficiar. Qué bárbaro. Entonces, un poco para conectar con lo que dice Sergio, viste que muchas veces se discuten los sueldos. Sí, El sueldo de un funcionario judicial, de un juez, de un fiscal, ¿tiene que ser un sueldo bueno entonces? sí. Muy Por bueno. más que suene antipático, sí.
Primero porque es lo único que podemos hacer. Claro, no podés desarrollar Nada, otro tipo de actividad. Ni una actividad comercial. Sí, Nada. nada. Todo lo demás que haga es ad honorem. Y la única actividad que está permitida es la docencia. Pero después yo no puedo cobrar de nada y estoy trabajando 100% y a full, que tampoco se dice o se piensa que se dicen 6 horas. Uno está haciendo audiencias a la mañana, a la tarde, o termina a la mañana y a la tarde está corrigiendo el proyecto que tiene que entregar antes del día siguiente, porque al día siguiente tengo otro juicio en donde tengo que dedicarle el mismo tiempo y la misma fortaleza que el que terminé hoy. Es decir, no es que los tribunales cierran al mediodía y no queda nadie. De ninguna manera. Por ahí no se atiende al público, pero se sigue trabajando. Permanentemente. Nosotros lo sabemos a eso. Y fines, Sí, claro. y fines de semana también. La gente Porque no vos lo tenés sabe. que entregar un proyecto de sentencia el lunes y no tenés sábado y domingo. Tengo tantas preguntas, estamos Sí. cerrando, pero... No podemos quedar hasta mañana. Escuchame, más o yo menos. tenía un colega tuyo que una vez entraba al despacho y tenía así como una pizarra y pone el número 325. ¿Qué estás anotando? La sentencia, condené a fulano, absolví. ¿Vos tenés números hechos? Y ahora está la tecnología. Claro, está. ¿Pero tenés hechos? No tengo el número, pero mis empleados lo tienen todo al pie de la letra. ¿Tenés en la cabeza a cuánto mandaste a la cárcel? No, imagínate que... No voy a decirlo, pero yo estoy haciendo de 3 a 4 juicios por semana y no todos terminan en absolución. A partir de ahí saca la cuenta. Claro, un montón. O sea, hay unos cuantos presos que Sí, pero yo me los he encontrado... pero te digo, es un tema... ¿Te lo encontraste alguno en la calle? No, en la calle no. Pero yo, como recorro los penales, sí me he encontrado... Por ejemplo, me he encontrado con este chico, después de muchos años, mi primera perpetua, y me dijo, ¿usted se acuerda que me condenó a perpetua? Sí, ¿cómo me voy a olvidar? Vos sos fulanito de tal. ¿Y? Y se quedan. Le digo, ¿alguna vez no te recibí? No. Y eso para el preso es muy importante. Está bien, Lo pero recibas. Pero le habías dado... No digo que no corresponda, pero contento no creo que esté porque le diste Mirá, perpetua. yo también estuve con un... Cuando él me preguntaba de los pesados, estuve cara a cara con un pesado de una banda que ustedes habrán cansado de ahora, cubrir. Pesado. Empezá a tirar nombres. Puede Nacho. ser la Garza Sosa, el Gordo Por ahí Valor, andamos, por el Gordo ahí Valor. andamos, Pesados, pesados, donde ¿verdad? se le había muerto la madre. Y nadie lo quería llevar al entierro de la madre. Qué bárbaro. Y yo lo autoricé, con todas las medidas de seguridad, pero autoricé a que visitara a su madre en el cementerio. Un mameluco en de el, Yalva, puede no ser. en el velatorio. Pero sí que fuera al día siguiente solo con una comitiva que iba a cerrar el cementerio, pero vio a su madre. Cuando lo volví a ver, me lo agradeció. Claro. Para ellos eso es un tema muy importante. Vos en ese momento no solamente estás haciendo lo que tienes que hacer porque la ley me lo permite, Claro. sino que ellos ven que pueden hablar. Hay códigos. Sí, pero es el código bien. O sea, yo Código de la cubrí la gente. ley, no es que le di un favor. No, Claro. no le hice un favor a él porque le tengo miedo. No, le hice un favor porque la ley autoriza las salidas extraordinarias para este tipo de casos. Pero que vos le recibas cara a cara, que no sea un número, una carátula o un tipo que no le ven nunca la cara, eso es diferente. ¿Sabés que me quedaba con una pregunta? El tipo que pierde, el que pierde, ¿te lo reconoce? Sí, está bien, perdí. Pasan por distintos momentos. Perdí. Yo te puedo decir distintas frases. Yo cuando me tuve que hacer cargo, doctor, me hice cargo y por eso firmé el abreviado, pero hoy me estoy comiendo un garrón. Y Una. después terminó condenado porque la prueba era abrumadora. O sea, ese no quiso reconocer nunca. Hay otros que no dicen nada, pero con el tiempo pasó y me dice, sí, doctor, la verdad que está bien, perdí. Qué bárbaro. Y hay fuerte. otros que pasan 10 años Y no lo lo reconocen. van a reconocer nunca. Qué bárbaro. Qué loco eso, ¿no? ¿Alguna vez se arrepintió de ser juez? No, para nada. Porque vos decís, me metí Yo en pasé este por baile. todos los cargos. Yo ¿Eso también sirve? Sí, yo fui 15 años defensor oficial. Esa Así es que brava. Yo conozco el otro lado. Esa es brava. Yo conozco el otro lado. Y después, a ver, defensor oficial. Entonces, defensor oficial, primero fui de instrucción, después defensor de juicio. Juicio. Y finalmente juez de tribunal oral. Está bueno eso, Muy ¿eh? fuerte. Porque jugó en Boca y en River. En todos lados. Le En todas faltó las ligas. pasar por el Ministerio Público Fiscal. En todas las ligas. Ah. Bueno, lo tuvimos a Sergio Pausá. Qué charla, ¿eh? No, digo que me dio ganas de quedarme. Escuchame, contó que lo quisieron Qué sobornar. Qué bárbaro. Contó que le mandaron una bombita para ¿Al apretarlo despacho? en una causa. Contó cómo se le
quisieron fugar. Qué bárbaro. Increíble, ¿no? La tarea detrás de lo que hay, la actividad de juez, que uno tal vez dice, no pasa nada en Argentina, no pasan estas cosas. Lo bueno, Sergio, es que la justicia tendría que comunicar más, tendría que estar más en contacto con la gente. Eso sería bueno. Sí. Hay dos maneras. Con un colega de ustedes, con Martín Angulo, muchas veces le he hablado. Siempre se habló de la posibilidad de crear una oficina de comunicación, pero no esta del SIG y demás. Una oficina con un vocero que te pueda transmitir en el vocabulario que manejan ustedes todos los días lo que pasó en una determinada causa, hasta dónde vos podés contar, hasta dónde no podés contar y cómo explicar una sentencia. Y la otra tarea que tenemos nosotros es escribir fácil. Claro. Sí. No hay que hacer sentencias difíciles. No hay que escribir para los viejos libros de derecho. En determinados casos sencillos, como a mí me pasó hace 15 días, la sentencia es oral. La das en el momento. Claro. No hay chamullo. ¿Me entendés? El tipo vio que, mirá cómo conoce, escuchó a tal testigo, lo repite. Uno de los primeros que lo hizo, si ustedes se acuerdan, en el caso Ferreira. Sí, Horacio Díaz. Horacio Díaz. Sí. Y todos quedaron pasmados. ¿Por qué? Che, porque tenés ese contacto del juez que te está diciendo, mirá cómo la conozco. Mañana, no me cuentes el caso, pero mañana o esta semana tenés que tomar la decisión en un juicio. Mañana mismo. ¿Hoy dormís? Mañana. Mañana mismo tengo alegatos y veredicto. Me la dejó picando en el área. Claro. Me la dejó picando en el área. Mirá la que te voy a tirar, Sergio la conoce de adentro. Si yo te digo mañana te toca el juicio de Maradona, ¿lo agarrás? Sí. Es bravo ese, ¿eh? Sí. Ya te digo porque no quiere estar nadie arriba de ese barco. ¿Por qué te contesto? No quiere estar nadie arriba de ese barco. Hay que ir a kamikaze. Yo me recibí y me llevaron, si vos revisás la historia, cuando Catamarca estaba detonada por el caso de María Soledad. Sí, el otro día vino Marta Peloni. Bueno, estuvimos acá el charlando primer con secretario de Buenos Aires, con la delegación de Buenos Aires que fui yo. Y estaba recién recibido. Upa. Qué bárbaro. También marcó un antes y un después en mi vida. Ese, bravo. Sin ninguna duda. Bravo. O sea, hoy te toca un caso de estos pesados y no decís, Decís, no. No, tuve. De hecho, tuve muchos complicados. No, porque el de Maradona, siendo un personaje tan especial, no quiere nadie. Sergio, aprovechando una última pregunta, y si puede ser breve en la respuesta, ya no estamos reexcedidos. Juicio, tribunal oral, son 3. ¿Se da? ¿La gente cree que se juntan vos o que cualquier tribunal se juntan entre los 3 y dicen... arreglan? Claro, dicen, che, pará, no, para mí esto no, para mí, se dan discusiones de hora. Depende del caso. ¿Sucede eso todavía? Hay casos, vamos a ser sinceros, hay casos que es tan abrumadora la prueba que te lleva 5 media minutos. hora, Claro. 20 minutos, donde vos afinás el lápiz del delito y de la pena, y hay otros casos. Bueno, el caso que ustedes tocaron tan de cerca de las chiquitas de... Sí. Bueno, de Boneto. ¿Sabes cuánto llevó ese? Sí. Muchísimo. Sí. No me podés preguntar qué discutimos porque está prohibido. No, claro. Te digo porque sé que te sale de la vaina. Pero... tengo con tanta pregunta. Sí. Muy bravo eso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Te atreviste a todo, la verdad que no le podemos... No podemos decir nada. Mira, yo les agradezco. La verdad que cuando yo te dije no tenía ningún problema porque a mí me parece que está bueno. O sea, que la gente se saque de determinados mitos y seguro que te van a pedir segundas, terceras, cuartas partes porque hay muchos mitos que uno tiene que sacarse y uno tiene que acceder a las preguntas y contestar de esta manera, así abiertamente, por lo menos de tu propia visión, que no puede ser compartida por otro. Hoy pueden estar viendo esto muchos de mis colegas y me dicen, mira, yo esta parte, bueno, perfecto. Yo hablé desde mi experiencia como juez. ¿Sabes lo que me está poniendo alguien que está viendo? Me dice, preguntale si algunas veces en un juicio, en esas últimas palabras, le cambió la idea de cómo venía la mano. ¿Se entiende? Nunca. Esto de que como las películas, ¿viste? El acusado tiene derecho a sus últimas palabras y la da y decir, me cambió. No, porque realmente el debate es en el veredicto. Hasta incluso vos podés venir con una idea y tus propios colegas, a veces mucha gente que hace abogado del diablo y te pide, no, pero esto no es así, para que vos, no, reafirmo, esto es así, y terminas convenciendo. Hay veces que estamos dos y todavía podrías haber parado ahí y decir, no avanzo.
pero tratás de convencer al tercero. Bien. Qué bárbaro. Muy interesante la charla. Súper interesante, súper interesante. Este fue Sergio Padusac, el juez que baja el martillo todos los días, que declara culpables e inocentes. Un gran programa, Nacho. Sí, muy bueno. La verdad, esperemos que más jueces, más fiscales se animen a sentarse acá y podamos conversar, porque de última instancia no es para nosotros, sino que es para la gente. Para la gente. Para la gente. Bueno, gracias por haber estado. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche acá en El Abasto. Esto fue Testigos por Lap Streaming. Que tengan buenas noches.